Cuando por lo general me preguntan o nos preguntan a los pastores cuáles son las consejerías más difíciles a los cuales nosotros nos enfrentamos, por lo general respondemos que la consejería matrimonial es la más dura de todas. Y la razón de este convencimiento es que cuando dos pecadores están parados en su punto de vista y en su convencimiento y considera a su cónyuge como el culpable de todas sus desdichas, entonces el problema es que la ruptura se encuentra muy cercana. Y es allí cuando la prioridad del que aconseja debe ser presentar a Cristo, mostrar más al Señor y menos a nosotros mismos, y menos nuestro pecado o incluso mucho menos nuestras virtudes. Tal vez sea esta la razón por las cuales este tipo de dificultades por las cuales muchos no desean casarse en nuestro tiempo presente. De hecho, muchos consideran, y creo que con razón, en la apreciación de que la soltería es más fácil. Claro, hay menos responsabilidades. El soltero dice, puedo tener todas mis cosas, y de manera negativa buscan afecto en diferentes personas, y si todo sale mal con alguna de estas personas, apago el celular, bloqueo a la otra persona de todas las redes sociales y el asunto está resuelto. ¿Para qué insistir, dicen hoy los jóvenes y algunos de este tiempo, en aquella persona que no está interesada en hacerme feliz? Eso es el predicamento básico de esta generación. Pero esa mentalidad escapista e infantil no es la forma como la Escritura llama a resolver los problemas. Ahora bien, de seguro en la sociedad del primer siglo, excepto por la ausencia obvia de las redes sociales, la mente era igual que a la de nuestro tiempo. Pues el pecado es el mismo, los hombres siempre han perseguido la felicidad, en ocasiones a través de la búsqueda del placer, en otra mediante la abstención de estos mismos placeres, reduciendo las expectativas, en fin. Son las mismas trampas con diferentes nombres. El falso dilema entre el estoicismo y el epicureísmo sigue estando presente. Lo preocupante de todo esto es que, al igual que en el tiempo de Pablo, muchos creyentes parecen estar confundidos sobre qué era mejor para el hombre piadoso o qué será mejor para el hombre piadoso, si casarse o permanecer soltero para servirle a Dios. ¿Hay acaso algún mandato en particular en esa dirección o, por el contrario, la Escritura lo deja todo encerrado bajo la responsabilidad humana? ¿O también hay una condición o relación que puede ayudar a los cristianos a servir mejor en el reino de Dios? Muchas de estas interrogantes son las que la Biblia resuelve, y quiero leer con ustedes el texto que servirá de base para nuestro sermón dominical de hoy, que es el matrimonio cristiano, parte 3, y vamos justamente a hablar sobre matrimonio, la condición marital del creyente en el servicio, la condición marital del creyente en el servicio. Y bien, los versículos son del 25 al 31. Primero a los Corintios 7, es el texto que hemos estado estudiando. Primero a los Corintios 7, del 25 al 31. Dice la palabra del Señor: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre no en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar.
Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. En esta parte del sermón, una de las consideraciones que debemos tener en cuenta en nuestra exposición es que el apóstol Pablo bajo ninguna circunstancia está negando la inspiración de la Biblia, sino que así como ha hecho en los versículos 10 y versículos 12, ustedes recuerdan que primero dice el Señor dando un mandamiento y luego dice, no dice el Señor, sino que yo digo, pero está hablando como apóstol inspirado por Dios, y lo que está diciendo es que el Señor no había dado explícitamente ese mandamiento, pero ahora lo ha revelado por su Espíritu, y él como apóstol estaba dando aquel mandamiento. Entonces, estos versículos están en este mismo capítulo 7. Entonces, bajo esas advertencias que nosotros podemos entender que el apóstol Pablo está dando un consejo calificado. ¿En qué? En una situación que puede ser buena o mala. De eso hablaremos posteriormente. Entonces, la razón de esta reflexión se debe básicamente a que se da respuesta a una serie de preguntas sobre una situación la cual puede ser buena o mala para el creyente, pero tiene que ser valorada y no simplemente de manera dogmática decir no hagas esto o hazlo. Es una de esas situaciones en donde al ministro, en este caso al apóstol, le tocaba discernir entre dos situaciones que podían ser buenas o malas dependiendo de las circunstancias. De eso lo vamos a desarrollar más adelante. De hecho, en primer lugar, Pablo va a enfatizar su autoridad para aconsejar con certeza, y la base para ese buen consejo es simple: Dios me alcanzó para tener misericordia. Es una base fortísima, es decir, la autoridad con que procedo viene de Dios, es lo que está diciendo el apóstol en toda la primera parte que vamos a ver. Es decir, Dios ha puesto sabiduría divina para poder decirle a cada uno lo que es bueno para la gloria de Dios. Un segundo aspecto a considerar, se trata de una respuesta contundente en contra de quienes prohibían casarse, al afirmar que no hay ningún pecado en el matrimonio y llevar una vida de esposos que agrade al Señor. Pues como veremos en toda la Escritura, se expone esta maravillosa realidad de que el matrimonio es bueno. No obstante, para los que servían en Corinto, podía existir, debido a alguna circunstancia inconveniente, que no le permitiera ser un buen esposo o una buena esposa. El último de los puntos a tratar tiene que ver con el servicio al Señor en medio de un mundo totalmente convulsionado, que no permite la total tranquilidad, pues aunque hay tiempos buenos de refrigerio, solo tendremos verdadera paz cuando el Señor regrese por segunda vez, y todo eso porque lo que tenemos ahora por bueno no necesariamente va a trascender a la vida eterna. Teniendo eso en mente, vamos a mirar cada uno de estos tres aspectos en nuestro sermón dominical de hoy. El primero de ellos se intitula La condición marital del creyente en el servicio, el consejo calificado para el creyente sobre el matrimonio y la soltería. Dentro de las preguntas que le habían hecho al apóstol Pablo, seguramente a través de una carta, él mismo había dicho sobre las cosas que me escribiste. En esta carta, en la carta que desconocemos, había una pregunta particular acerca de las vírgenes que no sabemos cómo fue formulada en su totalidad. En este caso, pues obviamente se refiere a mujeres que no se habían casado, no habían contraído matrimonio, y la pregunta era sobre la conveniencia de en ese momento de casarse o quedarse soltero. Es un hecho que el Señor ya había dado mandatos sobre los separados, sobre los viudos,
pero también sobre los matrimonios mixtos, en donde básicamente la orden divina había sido clara: no se separe, a menos que el incrédulo manifestase con sus palabras o acciones no querer convivir con él o con la creyente. Por una parte, el mandato específico de Cristo y luego la ordenanza divina dada a través de un vocero como el apóstol Pablo. Pero ahora el asunto se hacía tremendamente complejo porque el Señor no había dado un mandamiento para las vírgenes, sino que el hombre de Dios debía juzgar entre dos situaciones que en realidad no eran malas, sino que dependían de la conveniencia con relación al reino. En esta parte tenemos un aspecto significativo al momento de dar consejería a los creyentes sobre lo que es la vida cotidiana y aspectos que no están explícitamente regulados en la Escritura. En este caso, ¿qué hacer con las hijas no casadas? Los padres eran los que entregábamos a las hijas en matrimonio, pero había un problema, había una calamidad que no se sabe exactamente cuál era. De hecho, la Escritura dice que hay una necesidad apremiante. En el versículo 26 dice, la necesidad que apremia. Y le aseguro que esa frase condiciona toda la interpretación del resto del pasaje. ¿Por qué la condiciona? Porque la pregunta que los creyentes estaban formulando tenía que ver con ese asunto terrenal que afectaría la vida de todas las personas, pero de manera especial a aquellos que se iban a casar en esa presente condición tan difícil. Pero ¿cuál era la situación? Es la pregunta que necesitamos hacernos. Sin lugar a dudas, no eran solo las aflicciones normales de cualquier matrimonio, como por ejemplo cuidar los hijos, enfrentar los problemas de carácter de la otra persona, sino que era algo especial. Según una parte importante de la erudición cristiana, se trataba de una hambruna en esa parte del Imperio Romano. Parece ser que los campos no estaban dando lo suficiente y era obvio que lo que se avecinaba para los matrimonios en aquel momento eran problemas económicos bastante difíciles de llevar, hambre. Y es evidente que bajo esas circunstancias, si los creyentes contraían matrimonio, iban a sufrir mucho más de lo habitual, de lo que padece un matrimonio común, sin que eso significara que casarse bajo esas circunstancias fuera pecado. Entonces, aquí concuerdo con Kistemaker y con algunos otros autores. Lo que hace Pablo al instruir a los corintios preocupados es usar algo que en el día de hoy podríamos llamar como técnica de consejería, una consejería no directiva. Una técnica de consejería no directiva, es decir, que al presentarse una situación no pecaminosa, pero que requiere una decisión por parte de los creyentes, lo que hace el ministro de Dios es acudir a la prudencia cristiana y evalúa lo conveniente para el reino de los cielos, para la extensión del reino de los cielos, pero también acude a la responsabilidad individual de los contrayentes. Entonces, por ejemplo, hoy en día se nos pueden presentar situaciones parecidas, no solo con el matrimonio. Los jóvenes pueden llegar, pastor, me quiero casar bajo estas circunstancias, y uno, bueno, está bien, pero mira esto, trata de evaluar esto otro. Son circunstancias que nosotros vamos mirando, ¿cierto? Por ejemplo, cuando alguien tiene 2 o 3 trabajos por escoger, pastor, ¿qué trabajo escojo? Y ambos tienen buenas y malas cosas. ¿Qué hacer en ese momento? Antiguamente se acudía al misticismo, ¿no? Vamos a orar hasta que tengas un sueño, una visión, algo por el estilo, que Dios te hable y luego todavía algo más subjetivo, que te dé paz y cosas como esas. Pero, ¿qué ocurría? Nos podemos equivocar, ¿no? Ustedes saben, bajo circunstancias así, Dios nos obliga a que usemos el sentido común que nos ha dado, sentido común santificado, a usar la lógica.
si esto, pero ante todo el reino de los cielos. No, que este trabajo tengo que trabajar todos los domingos. Pues, ¿cómo va a ser conveniente para ti trabajar todos los domingos? No es conveniente, a menos que sea necesario, ya que no puedas hacer otra cosa y con todas las implicaciones que eso tiene. Pero entonces tenemos que usar la mente que Dios nos ha dado para eso, la mente santificada. Pero Pablo utiliza la autoridad de Dios y el consejo de Dios como única base para este consejo. La pregunta sería, ¿qué hacemos con el no cristiano? ¿Cierto? Lo más importante en todo esto es que en ningún momento Pablo se aparta de la autoridad de Dios para emitir el consejo, sino que busca una referencia implícita que le permita ayudar a los hermanos en la iglesia de Corinto a tomar decisiones que ayuden a los miembros de la iglesia. Y creo que otro de los graves problemas de la iglesia en la actualidad es el haber echado fuera el consejo de la Biblia, o en su defecto, usarla solamente como el punto de partida para luego elaborar un discurso totalmente carente de Cristo, lleno de humanismo, un discurso intrascendente e incapaz de transformar el alma a la imagen del Señor. Entonces, lo que se necesita realmente es que siempre estemos pegados a la Escritura para aconsejar, para dar un consejo que valga la pena y que sea para la gloria de Dios. Y entonces, ¿qué hacemos con el creyente? Sería la pregunta que nos podemos formular ahora. Con el no creyente, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que necesita todo incrédulo? El Evangelio. El Evangelio es lo único que tiene efectos duraderos en esta vida y en la próxima, en la venidera. Es la predicación del Evangelio de Cristo para salvación del alma, lo único que puede aliviar total y definitivamente el alma cansada del que no conoce a Cristo. Nosotros, miren, hay una cosa que tenemos que sacar de la mente. Dios no nos puso a los ministros para arreglarle la vida a todo el mundo. Para arreglarle la vida a todo el mundo. Nosotros estamos llamados para predicar a Cristo. Y cuando llega una persona totalmente metida en sus problemas cotidianos en su vida, y tú ves que no está reaccionando, un no creyente necesita que se le predique el Evangelio. Ahora, pueden pasar dos cosas: si es la voluntad de Dios que se convierta, o que aquella persona salga lejos de la presencia de nosotros, y diga, no, ese pastor no me ayudó en nada, no sirve. Y aquí hay una primera aplicación relacionada con todo lo que hemos hablado que quisiera hacer, y es que el matrimonio es una decisión trascendental para todo creyente, pero en la actualidad debemos recordar que la unión ante el Señor de una pareja cristiana es una gran bendición, de mucho provecho para el alma y de una ayuda significativa para el buen servicio del creyente en el reino de los cielos. Qué bueno cuando un hermano se va a servirle al Señor, pero es mejor aún cuando se va bien casado, porque uno sabe que esa esposa va a ser de una enorme ayuda para su propia vida. Bien, pasemos entonces a nuestro segundo aspecto a tratar. Tiene que ver con la condición marital del creyente en el servicio, la respuesta a quienes prohíben casarse. Versículo 28. Dice la palabra del Señor: mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Todas las epístolas de Pablo hablan bien del matrimonio, y aquí no está hablando mal. Las circunstancias, recuerden, la necesidad que apremia, la hambruna. El apóstol califica a quienes prohíben o critican la unión matrimonial como negativa, o que simplemente, como hace el catolicismo, la considera un mal necesario, los censura. En 1 Timoteo 4, del 1 al 4, lo presenta de la siguiente manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios,
por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es decir, la prohibición de casarse era dada por hombres impíos, y siguen siendo hombres impíos los que prohíben casarse sin ninguna razón. Como lo leíamos ahora, Pablo no está prohibiendo casarse, está decidiendo en una situación compleja. Pero nuevamente está este reto al celibato. Aparece ya no como una visión gnóstica que considera el cuerpo como malo y el espíritu bueno, sino como una preocupación real por cómo vivirían los esposos, por el sostenimiento económico y la consecución de los alimentos. Entonces sigue la gente preguntando, ¿es bueno o es malo el matrimonio bajo esas condiciones? Pablo expresa su opinión santificada sobre el matrimonio cuando afirma: si te casas, si se casan, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Luego, por contraste, entendemos que si no es pecado es porque es agradable al Señor y digno de considerarlo para todo creyente. Pero por otra parte, si un creyente no le es concedido el matrimonio, entonces debemos entender que la otra condición de soltero tampoco es mala. Todo depende de la soberanía y voluntad de Dios sobre sus vidas. Ahora bien, hay condiciones en las que el matrimonio no es para nada recomendable. Por ejemplo, casarse un creyente con una persona incrédula siempre traerá alguna consecuencia que puede ser menor o mayor. Y el mismo Dios advierte sobre este punto, exhortando a cada creyente a no unirse en yugo desigual con aquellos que no temen a Dios. Y esto es una orden para los creyentes, no un consejo. Pero en ocasiones esto no es fácil de determinar, pues muchos aparentan ser creyentes, asisten a la iglesia, van a las reuniones y demás, mientras que otros parece que no son, pero sí son. El asunto es aplicar el discernimiento. Cada soltero debe ser cuidadoso en estudiar con qué persona se va a unir. Pero es imposible que en todo momento llevar una especie de checklist, de lista de chequeo, en donde dice, hizo eso, es creyente, no hizo esto, no es creyente, hizo esto. No, nos podemos poner una tarea demasiado dura sobre nuestra propia vida. Miren, hace algunos años se levantó un movimiento aquí en Colombia que trataban de imitar el modelo puritano. Trataban de imitar eso. Y buscaban un creyente ideal. Yo no sé si era algo así como una copia de Pablo, pero con el cuerpo de Brad Pitt, buscaban las mujeres. Algo así rarísimo, y entonces empezaban a decir, no, es esto otro, es esto, y el tema se volvió molesto, porque todo el día andaban hablando de lo mismo, y yo, bueno, pero estas mujeres se congregan en las iglesias reformadas por amor a Cristo o porque están buscando el hombre perfecto. Y así había otro grupo de varones igualitos, y yo decía, bueno, ¿y si la mujer no califica en alguno de esos aspectos, entonces, ¿qué pasa? Usaban Proverbios 31, yo creo que ustedes se acuerdan. Proverbios 31 para describir a la mujer perfecta. Mis hermanos, eso es un reflejo o un anuncio de la iglesia de Cristo. No hay, esas mujeres así no existen. Y el hombre perfecto sí, se llama Jesucristo. Pero esas mujeres de Proverbios 31 no existe realmente. Hay mujeres piadosas, imperfectas como los varones. Sí, y con eso debemos tener muchísimo cuidado. Entonces, hemos hecho mención que las circunstancias a las que se refería Pablo tenían que ver con las dificultades políticas, económicas del momento
Y seguramente sobre la iglesia ya estaba llegando la persecución, ya había habido una persecución. ¿Se acuerdan? El libro de los Hechos, capítulo 6, 7, y luego vemos otro grupo de persecuciones sobre la iglesia. Entonces, para el que quería servir al Señor, casarse podría generar una terrible carga para él, para servirle al Señor y cuidar una esposa. Entonces, bajo esa clase de situación tan difícil, a los hijos de Dios les tocaría definir a ellos, no al ministro, cómo avanzar en sus vidas. Ahora, nosotros también debemos ser cuidadosos de la idealización del matrimonio, porque yo he escuchado incluso más de una vez, no recuerdo si aquí, pero en muchos lugares de Colombia he escuchado que llegan jóvenes a preguntar sobre si deben o no casarse. Y la verdad, como les digo, es muy difícil para uno tratar de darles un consejo en ese mismo momento. ¿Cuánto tiempo debo pasar de novio? Hay personas que duran 3 meses, se casan y duran hasta que la muerte los separe. Otros duran 15 años de novios y a los 3 meses se divorcian. ¿Cómo dar un consejo acá? No, el tema no es para nada sencillo, es un tema difícil. Otros simplemente llegan y dicen, yo con él o con ella soy capaz de vivir hasta debajo de un puente. Espérate que pases 2 días debajo de ese puente para que veas. 2 días debajo del puente van a ser suficientes para que se te pase todo el amor que sentías. Entonces, y cuando llega alguien con esa idealización del matrimonio, pastor, ¿me caso? No. ¿Tú trabajas? No. ¿Y de qué la vas a mantener? No, yo la voy a mantener allá trabajando. No puede ser. No te vas a casar así. Por lo menos yo no voy a cometer esa locura de casarse. Yo le digo, mira a ver si la casas tú. Bueno, pero quiero hacer una aplicación en esta parte. La mayor parte de los matrimonios en la actualidad que llegan a su fin mediante un doloroso divorcio, no lo hacen porque tengan causales bíblicas que claramente se exponen en las Escrituras. Por el contrario, las rupturas pueden ocurrir por las razones más extrañas, pero también pueden ocurrir por el carácter de uno de los dos. Pero ¿usted sabe qué es lo que más rupturas causa en el matrimonio? El aspecto económico. Así, el aspecto económico. Sí, que tú no das, que yo sí doy, que sí, que no alcanza. Esas cosas que a nosotros hoy en día nos parecerían pequeñas, son las que terminan rompiendo más matrimonios, incluso los matrimonios cristianos. El tercero de los aspectos que quiero tratar hoy es la condición marital del creyente en el servicio, el mundo, la felicidad y el sufrimiento. Versículos 29 al 31 dicen, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Hay varias declaraciones que son necesarias para que nosotros como creyentes nos animemos en el Señor. Lo primero es, el tiempo es corto. ¿Cómo nos puede animar esto? Bien, el llamado que hace el Señor aquí a través del apóstol Pablo para el servicio cristiano se basa también en la urgencia de la predicación, en la necesidad de la predicación y en la brevedad del tiempo que pasamos sobre la tierra. Ahora, muchos autores conservadores, seguramente influenciados por la interpretación crítica liberal, prefieren decir que esta declaración se debía a que en el primer siglo los apóstoles pensaron que el regreso del Señor Jesús era inmediato, pero esto no es para nada cierto, porque estos santos hombres de Dios, como bien lo menciona el apóstol Pedro, no hablaron según lo que ellos imaginaron, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y uno de los efectos gloriosos de la inspiración es la precisión absoluta en la exposición de las verdades, de tal manera que en la Biblia no hay errores.
No fue que por un efecto de rebote ellos creían una cosa y salió algo bueno, no. Ellos sabían exactamente lo que estaban escribiendo porque fueron guiados por el Espíritu Santo. Para Calvino, durante la Reforma, como para autores más cercanos a nuestro tiempo, esta parte, el tiempo es corto, se refiere a la brevedad de la vida de quien proclama el Evangelio. Y eso es cierto. ¿Cuál es la vida útil de un predicador? Le aseguro que es mucho más corta de lo que uno quisiera. Sí, muchos mueren, otros tantos se enferman y no pueden seguir adelante con la proclamación del Evangelio. Y estoy seguro que esta interpretación cuenta con el respaldo de todas las declaraciones escatológicas que enseñan que aunque la segunda venida de Cristo es inminente, para nada es inmediata, por lo menos en la época que estaba escribiendo Pablo. Pero también dice: los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿A qué se refiere? La vida para el creyente en este mundo, para nosotros es extraña o muy rara. Por un lado, el creyente puede tener aquellas cosas que el Señor nos dice que son buenas. El que haya esposa, haya el bien, dice la Escritura. Pero esas cosas en realidad no son eternas. Un matrimonio no es eterno. Muchos quisiéramos que fuera eterno, pero no es eterno. Y lastimosamente en algún momento terminará con la muerte de alguno de los dos. Lo cierto es que en la vida eterna ya no nos casaremos o nos daremos en casamiento, sino que seremos como los ángeles, de tal manera que vamos a disfrutar de una manera especial de las personas más importantes para nosotros. Pero en los nuevos cielos y la nueva tierra, el amor hacia Cristo superará toda filiación terrenal actual. Creo que en este sentido es que se plantea este primer contraste sobre el tiempo y sobre el tener esposa. Y es un paralelismo bastante complejo porque Pablo va introduciendo binomios en contrastes seguidos que nos van aclarando al final todo lo que él nos quiere expresar o todo lo que nos quiere decir. El siguiente texto es: los que lloran y los que se alegran, los que compran como si no tuvieran, también dice el texto. Permítanme leerlo mejor. Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Otra de las comparaciones aquí tiene que ver con el sufrimiento, los que lloran. Estas lágrimas tienen que ver con dolor, con sufrimiento y con la consecuente tristeza que se produce, sea por razón del dolor, por el pecado propio, por el pecado ajeno. Pero todo esto Dios lo hace llevadero debido a la acción providencial del Espíritu de Dios, y sin lugar a duda, lo que nos ayuda a sobrellevar las lágrimas y el dolor en este mundo es la esperanza que Dios nos ha dado en Cristo, en su regreso. Pero también aparecen en esta lectura los que se alegran, y esto es bien interesante porque nos demuestra algo sobre toda alegría en el mundo. Toda alegría en este mundo, fuera del Evangelio, de la obra de Cristo en nosotros, es pasajera. Usted puede estar eufórico, riendo, gozando, y al día siguiente puede estar sumido en el más profundo dolor por cualquier cosa. Los que hemos experimentado pérdidas, nos ha ocurrido así muchas veces. Hemos tenido unos días maravillosos y de pronto, en un solo minuto, se nos deshace la alegría. Parece que se volviera a pedacitos y quedamos en una pieza diciendo: wow, este mundo es pasajero. Qué tristeza, este mundo está lleno de muchísimo dolor. Y es por eso que el texto nos dice que nos habla de la alegría también, los que se alegran. Y es un contraste bastante fuerte. Miren, los seres humanos somos realmente extraños. De hecho, hay un sentimiento que es cuando el recuerdo de una alegría produce tristeza. Se llama nostalgia. Y cuando nosotros pensamos en todas esas cosas, vemos qué contraste, cuán contradictorio puede ser la vida incluso para un creyente.
Pero hay una frase que también me parece significativa en el texto y tiene que ver con la actitud hacia las cosas materiales. Dice, y los que compran como si no poseyesen. Y esta parte es con el tiempo que vivimos hoy, con la ideología que se le ha vendido a la gente. Creo que el Señor nos llama a tener una actitud correcta hacia las cosas materiales que adquirimos, porque el pasaje indica que debemos darle a los objetos y servicios que adquirimos solo el valor que estas cosas tienen en relación con la utilidad temporal que presentan. Es decir que, contrario al afán de felicidad del mundo que depende de lo que se tiene, debemos simplemente usar los bienes, pero nuestro gozo se debe encontrar por completo en la obra de Cristo. Miren, no hay un solo objeto material que a usted lo pueda hacer feliz. No hay. Ahora, qué bueno es cuando tenemos comodidades. Son buenas. ¿A quién no le gustan las comodidades? Pero por sí mismas las comodidades no sirven. Por sí mismas no tienen más valor una cosa que la otra. Si no tenemos a Cristo morando en nuestras vidas, siendo el dueño y señor de nuestras almas, nuestra existencia es banal, sin significado, no sirve de nada. Y es por eso que el texto dice también, los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo que puedo disfrutar y no disfrutar al mismo tiempo? ¿Acaso no viola eso la ley de la no contradicción? Pues para el creyente no está diciendo eso. Contrario a lo que podemos creer, esto no es un llamado a dejar de ser mundanos, pues se dirige a hombres y mujeres creyentes que son santos por la obra de Cristo. Ni tampoco está diciendo el apóstol Pablo que todo disfrute del tiempo actual es pecaminoso. Eso no dice el texto. De nuevo, el principio que se encuentra detrás de todo esto es que todas las cosas que tenemos aquí son temporales y se terminarán de una u otra forma, tanto para el que muere como para el que sufre una enfermedad limitante, o si el Señor viene por segunda vez, todo esto va a terminar y nada podemos sacarlo. La alegría es pasajera. Mire, ¿cuántas veces no hemos visto al que compra el auto nuevo? Y sobre todo, y si son amigos de nosotros que no tienen temor de Dios o son demasiado arrogantes o algo así, llegan y nos muestran el carro nuevo, bajan el vidrio, mira la nave. Y uno, chévere, qué bien. De pronto a los 5 años los ve uno pateando la llanta. Este carro no sirve. Se acabó la alegría del auto. Todo es temporal. Todo en esta vida es absolutamente temporal, finalizará. Miren cómo cierra el pasaje. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Y esto es una frase contundente, porque recordemos que el mundo no es solo el lugar donde vivimos. Una silla no tiene conciencia moral, ni este salón, nada de eso, ¿cierto? Sino que cuando la Biblia habla del mundo, por lo menos en estos contextos, lo hace de manera negativa y lo hace refiriéndose a una sociedad de agentes morales que se levantan contra Dios, que quieren independencia de Dios, que quieren autonomía, que odian a Dios y su ley, que odian el Evangelio y en consecuencia odian a Cristo. Y el Señor nos dice que todo ese mundo de maldad es pasajero, va a pasar, y la apariencia de bondad de ese mundo va a pasar. Entonces sume a las cosas materiales de este mundo, más un mundo que por sí va a perecer. Entonces lo que tenemos es todo lo que vemos hoy va a ser destruido por el Señor. Entonces quiero hacer una tercera aplicación y volvamos al tema recurrente del mundo actual. Obtener felicidad a cualquier precio, esto es lo que vemos hoy en día, es una especie de hedonismo posmoderno, pero el problema fundamental consiste en que la felicidad
es definida por una serie de valores que el mundo presenta, como tener dinero, tener títulos, hacer todo lo que quieras, pero jamás para el mundo la felicidad no se trata de glorificar a Dios. Ese es el grave problema. Es por eso que cuando el hombre, aun cuando el hombre obtuviera todo lo que desea, vamos a suponer que una persona desea todas las cosas y de la noche a la mañana de pronto compra un billete de lotería y se gana cualquier cantidad de millones de dólares. Y resulta que este hombre compra todo lo que deseaba y resulta que ya sentado en su casa después de haber comprado todo, se da cuenta tristemente de que eso no lo hizo feliz. ¿Qué le queda? Nada. Porque esas cosas no tienen la capacidad de llenar su vida. No tienen la capacidad de perdonar el pecado que solamente puede hacerlo Cristo y producir gozo duradero en el alma. Miren, yo creo que todos los que hemos sido salvos por la obra de Cristo hemos podido experimentar el poder y el gozo del perdón de pecados en nuestras almas. Todos. Cuando vimos nuestra miseria moral, cuando vimos lo que éramos, cuando nos cuestionamos algún día en nuestra cama o caminando o corriendo, ¿qué me pasa si me muero hoy? Y entonces el evangelio que alguna vez nos predicaron empezó a llegar a nuestra mente. Y el Señor puso la persona de Cristo a sonar en nuestra mente, en nuestro corazón. Y dijimos, oh Señor, por favor, sálvame, que no tengo esperanza fuera de ti. Y Cristo vino a nuestro encuentro. Perdón, atrevido. El Señor decidió venir a nuestro encuentro y rescatarnos. Y cuando nos perdonó y vimos y realmente palpamos el perdón de pecados en nuestras almas, fue cuando empezamos a tener verdadero gozo. Como decía el líder revolucionario filipino Rogelio Ascendra en uno de los libros donde da su testimonio, creo que fue uno de los primeros libros que leí, se llama Libre dentro de la cárcel. El hombre era un comunista a muerte, odiaba el evangelio y una vez tomó por accidente la Biblia pensando que era el libro rojo de Mao. Y dijo, bueno, ¿yo qué hago con esto? La Biblia, no había más pasta, la única pasta que había era roja, empastaron la Biblia en rojo y empezó a leerla. Y cuenta él que cuando le pidió perdón al Señor leyendo la Biblia, dijo, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo por qué le pido perdón a un Dios en el que no creo? Y dice que al día siguiente tenía una profunda percepción de que Dios es real y que estaba con él por la Escritura. Y aquel hombre empezó a experimentar el poder del perdón de pecados, el gozo de perdón de pecados en su propia alma. No hay nada más gozoso, nada más glorioso, nada que dé más felicidad al alma que saber que no solo que Dios nos ha perdonado, sino que nos ha adoptado, nos ha justificado y nos ha tomado para sí. Y que nuestra relación con Dios es una relación real en Jesucristo. En nuestro sermón dominical de hoy vimos 3 aspectos relacionados con la condición marital del creyente en el servicio cristiano. En primer lugar vimos la condición marital del creyente en el servicio cristiano, el consejo calificado del creyente sobre matrimonio y soltería. En segundo lugar vimos la respuesta a quienes prohíben casarse. Y finalmente vimos la condición marital del creyente en el servicio, el mundo, la felicidad y el sufrimiento. Quiero hacer 2 reflexiones finales para los no creyentes. Amigo, el sufrimiento que tienes hoy y que hace parte del mundo en el que vives es causado no solo por el pecado que mora en ti, sino también por la sociedad que tanto valoras e incluso amas. Todo esto está condenado a un mayor sufrimiento en el que no hay esperanzas
pues la eternidad sin Dios y sin Cristo es lo que se conoce como el infierno. La buena noticia es que hoy has escuchado el Evangelio. Y el Evangelio es el llamado al Señor para que te arrepientas, ven a los pies de Cristo y pídele perdón por tu maldad y puedas ser hallado en Él. Para los creyentes, hermanos en la fe, es una necesidad de cada hijo de Dios servirle con amor, sabiduría, pasión y entendimiento, pues el tiempo para proclamar el Evangelio es corto, porque nuestras existencias sobre la tierra solo son unos cuantos años. Y el mayor privilegio que podemos recibir como redimidos es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén.